Las recientes elecciones presidenciales y las posteriores denuncias de fraude electoral se han convertido en la justificación ideal para todo lo que sucede en Bolivia desde entonces. ¿Que policía y ejército matan a más de 30 personas? Bueno, pero es que Evo no debió presentarse. ¿Que la presidenta de facto se autoproclamó en un parlamento semivacío? Vale, pero es que el conteo rápido se detuvo al llegar al 84%. ¿Que Yanine Áñez, en lugar de limitarse a convocar nuevas elecciones, se dedica a tomar decisiones de fondo como si fuera una presidenta electa con 5 años de mandato por delante? Ya, pero es que los últimos votos del conteo favorecieron mucho a Morales. Que nadie ha podido demostrar que fraude fue fraude. Pero déjame terminar la fraude. El supuesto fraude electoral denunciado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha convertido en la excusa perfecta para el todo vale en Bolivia. El detalle es que el informe final del organismo, más que despejar dudas, las confirma. Desde el inicio se publicaron varios estudios dudando de la metodología de la OEA en la supervisión de los comicios, pero como a mí me gusta dudar por mí misma y no dudar porque duden los demás, hice un gran esfuerzo, un esfuerzo de casi 100 páginas, de hecho, y me lo leí, sí, enterito. Lo primero que llama la atención es que la aplastante mayoría del informe se centra en el sistema de conteo rápido, o TREP, que no tiene validez legal. El TREP es un recurso que sirve para poder dar resultados aproximados antes de la conclusión del escrutinio oficial final y, en el caso de que haya diferencias amplias, no tener que esperar un proceso definitivo que puede llegar a ser lento para declarar un ganador. Una herramienta destinada a prevenir situaciones de tensión que en este caso se usó primordialmente para crearla. Primero, convirtiendo el hecho de que el conteo se detuviera antes de llegar al 90% del escrutinio en algo escandaloso, cuando está previsto en la propia lógica del sistema. ¿Cómo vas a dar un 100% de escrutinio con un sistema que no es el válido legalmente? Y segundo, poniendo el TREP en el centro del análisis cuando no es el conteo definitivo ni legal. Algo así como puntuar una tesis de fin de carrera evaluando los apuntes de clase del estudiante en lugar del texto que entregó cuidadosamente encuadernado. En varios momentos del informe, sus autores afirman alegremente que pusieron especial énfasis en las actas donde Evo Morales tuvo muchos votos, lo que es una cruda confesión de que lo que se buscaba no era comprobar si el proceso había sido limpio o no, sino encontrar algún elemento que demostrara que el MAS robó las elecciones. ¿Por qué las mesas con muchos votos para Morales fueron analizadas con lupa y las muy favorables a su principal rival, que también las hay, se dieron por buenas sin más? En otra sección se lamentan de que varias actas fueran quemadas, cuidándose, eso sí, de aclarar que quienes las quemaron fueron los partidarios de Carlos Mesa. Pero lo realmente desconcertante del caso es que el informe no trata esos hechos como posible reflejo de la poca voluntad de unos por aceptar resultados adversos, sino como indicio de que el gobierno buscaba un fraude, porque no protegió bien las actas de los opositores que buscaban quemarlas. Es decir, como denunciar que tu vecino falsificó un título de propiedad y aportar como prueba las cenizas del documento que tú mismo quemaste. Ante la falta de pruebas de fraude, el informe se centra en irregularidades secundarias y las presenta como graves evidencias, entre ellas cajas desordenadas o que tardan en ser abiertas. También aplican esta magnificación de detalles no críticos a sus pruebas estrella. Por ejemplo, en 226 actas de las 4.692 que analizaron, se detectó que una misma persona había escrito los nombres de los miembros de mesa, que cada uno de ellos firmó junto a su nombre. Esto no es lo común, pero en ningún caso una prueba de fraude. Una forma de establecer si estas actas irregulares están vinculadas a un fraude es comparar con otras mesas de ese mismo centro y de otros del mismo municipio. Suponiendo que esa caligrafía repetida es prueba de que los votos de esa mesa fueron adjudicados fraudulentamente, entonces en otras mesas y centros del mismo municipio los resultados deberían ser muy distintos. Sin embargo, no es lo que sucede porque en la mayoría de los casos los resultados son similares. Es más, en algunas actas denunciadas por la OEA, los resultados son mejores para el candidato opositor que en otras mesas del mismo centro o municipio que no obtuvieron observaciones.
Poco importa todo eso a los autores del informe, que a continuación afirman que el total de votos en este grupo de 226 actas equivale prácticamente al número de votos que le permitieron a Morales evitar la segunda vuelta, insinuando así que en esa coincidencia estaría la tan ansiada prueba del fraude. Primero, el uso de la palabra prácticamente. Aquí delata que ni ellos mismos están del todo convencidos de lo que dicen. En matemáticas no puedes cerrar un cálculo diciendo 1 más 1 son 2, lo que es prácticamente 3. Y con eso pretender demostrar que 1 más 1 es igual a 3. No, pero peor aún es comprobar que si suponemos, lo que ya es mucho suponer, que la totalidad de estos votos correspondían a Carlos Mesa y sacamos la cuenta, la diferencia entre ambos seguiría siendo favorable a Morales por más del 10%, el límite fijado para no ir a la segunda vuelta. Otra peculiaridad del informe es que recurre a palabras como inusual y similares para describir determinado hecho, pero sin abordar por qué el hecho sería inusual. Se conforman con decir que es inusual y listo. En concreto, subrayan el inusual aumento de los votos a favor de Evo en el tramo final del conteo, que realmente no tiene nada de inusual. Y es que ese ha sido el comportamiento electoral histórico de los últimos años en Bolivia. En las zonas rurales con mayor presencia indígena, el voto a favor del MAS ha sido siempre masivamente superior al de otras opciones. Como por la geografía e infraestructura es el más lento de escrutar, lógicamente siempre aparece este impulso a la votación a favor de Morales en el último tramo del recuento. En otros años, este efecto pasó desapercibido porque la diferencia con la que se impuso Evo era enorme, pero incluso se observó en el famoso referendo de 2016, así que de inusual poco. Siempre estuvo ahí porque es un reflejo de la geografía y demografía electoral boliviana. Pero claro, basta con añadir «esto es muy inusual» al final de cualquier frase para que, si no estás atento, parezca que detrás hay algo misterioso y inexplicable. En las zonas indígenas la gente vota más por el candidato indígena. Esto es muy inusual. En las áreas rurales sin internet, los votos tardan más en ser enviados a la Central Nacional Electoral que en las urbanas con conexión 4G. Esto es muy inusual. Después de la lluvia, el cielo se despejó y salió el sol. Esto es muy inusual. Pero un momento. ¿Todo esto supone que las elecciones de octubre pasado fueron de una limpieza y pulcritud inmejorables? Por supuesto que no. De hecho, ninguno de los informes que discrepan del texto de la OEA, incluido este que están viendo, afirma que los datos contenidos en el mismo sean falsos, sino que su interpretación de las irregularidades es interesada y parcializada, y sin mucho ánimo por disimularlo. Porque no es coincidencia que el informe previo que realizaron se entregara varios días antes de lo anunciado y este informe final les llevara varias semanas para apenas aportar novedades. O dicho de otro modo, primero les entraron las prisas para sacar conclusiones y después no les alcanzó el tiempo para demostrarlas. Utilizar el informe de la OEA para justificar todo lo que vino después en Bolivia es como dinamitar un edificio completo porque al perito no le convenció la pintura con la que se recubrió la fachada. Y eso fue lo que desde el principio, incluso antes de la presentación del texto final, hicieron grandes medios, algunos gobiernos y hasta el secretario general de la OEA. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Actitud que contrasta con lo sucedido en Honduras en 2017, cuando en base a un informe mucho más duro y contundente, la OEA recomendó inicialmente la repetición de las elecciones, pero después de que Estados Unidos reconociera a Juan Orlando Hernández como presidente, el organismo lo reconoció a su vez. En aquel entonces, su secretario general en ningún momento mencionó la palabra fraude. Hoy es muy diferente. Nada nuevo, por otro lado, ya que, como dijo un diplomático latinoamericano en 1954, si Estados Unidos lo desea con suficiente fuerza, puede lograr que en la OEA se apruebe una resolución declarando que 2 y 2 son 5. Pero no por viejo menos triste. Pero atención, última hora, en vivo. Parece que el secretario general Luis Almagro reflexionó sobre todo lo sucedido y admite los errores de la OEA en el caso boliviano. Escuchemos. Ese papel de la OEA es probablemente uno de los papeles más abyectos
que ha tenido una organización internacional, una organización multilateral en un tema en nuestro continente. Y definitivamente es una página muy oscura de nuestra organización. Bueno, qué alivio que se dio cuenta. Rectificar es de sabios. Sigamos escuchando. Es imposible dejar el pasado atrás o modificar el pasado. Sí, nuestro compromiso de que estas cosas no pueden volver a suceder nunca más en este continente. No siga, secretario, no siga, por favor. Tanto sincero arrepentimiento me va a sacar las lágrimas. Y esta es una oportunidad también para condenar la validación que la Organización de Estados Americanos realizó de la invasión a República Dominicana en el año 1965. Ah, que el video es de 2015, cuando Luis Almagro condenó el aval de la OEA a la invasión de Estados Unidos a República Dominicana hace medio siglo. Ya me parecía. Gracias. Pero bueno, no perdamos la esperanza. Apenas tardaron 50 años en pedir disculpas por eso. Así que tal vez para el año 2069 el sucesor del sucesor del sucesor del sucesor del sucesor del sucesor del sucesor de Almagro se muestre avergonzado por el papel jugado por la OEA en Bolivia en 2019. Tengo que confesarles algo. Soy rusa y trabajo para un canal ruso de Rusia. Pero por si no se habían dado cuenta, YouTube ha creado una alerta para advertirles. Ahí está abajo. Igual que hace con cualquier otro canal de esta plataforma financiado por un banco, un fondo buitre o un conglomerado mediático cuyo dueño es un holding petrolero. ¿Verdad que sí? Así que ahí les va otro motivo para suscribirse a nuestro canal, porque de nosotros dicen lo que de otros callan.